Fuiste a la misa dominical y saliste muy motivado, pero ya es media semana y no te acuerdas a qué fuiste enviado. Entonces este video es para ti. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta nueva edición de Misa Est, enviados están. Y bueno, pues soy el hermano Lobo, les agradezco por ver este video, este capítulo 2, en el que vamos a recordar y vamos a tratar de analizar cómo vamos en el envío que se nos hizo en la Santa Misa Dominical del pasado domingo 16º del tiempo ordinario de este año litúrgico. Y para ello, pues, es importante que recordemos cuál fue el tema del Evangelio que la liturgia de la palabra nos propuso para esta Santa Misa, en la que pues somos enviados a tratar de hacer la vida durante la semana. Y bueno, pues es muy sencillo recordar que la Santa Liturgia de la Palabra nos propuso, precisamente en continuidad con la semana pasada, la parábola del trigo y la cizaña. En la forma larga de del Evangelio, se nos propone primero, Jesús habla sobre el trigo y la cizaña que conviven en el reino de los cielos, pero también nos hablaba de que el reino de los cielos es parecido al grano de mostaza que crece y que de pronto en él pues hasta llegan los pájaros a hacer su morada. Y por último, pues lo comparaba también con la levadura que una mujer pues mezcla con la masa y entonces se fermenta y crece. El centro de estas tres parábolas que nuestro Señor Jesús nos plantea es el crecimiento. Dios quiere que a través de la semilla que Él siembra en el terreno que somos nosotros, recordemos que de acuerdo a lo que habíamos escuchado en la parábola del sembrador, a nosotros nos corresponde en estas parábolas el lugar de la tierra. Somos tierra, eso es lo que somos, tierra, donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae en esa tierra y pues hay que dar fruto o hacerlo crecer. De acuerdo a la parábola que nuestro Señor Jesús planteaba en este domingo 16º, pues el objetivo es crecer. Lo que Él quiere es que su palabra crezca en nosotros. Pero los apóstoles, de acuerdo a lo que escuchábamos en este evangelio, preguntaban cuál era la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y nuestro Señor Jesús se centra en ella. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo vamos con este asunto del trigo y la cizaña en nuestra realidad cotidiana. Como podemos ver, tanto trigo como cizaña son muy parecidos. Podemos verlo, el trigo sin madurar es muy parecido a la cizaña. No se alcanza a notar una diferencia muy puntual, una diferencia que digamos, mira, pues es fácil identificarlo. No, pero ojo, trigo sin madurar. Bien, entonces quiere decir que para que el trigo se parezca con la cizaña, el trigo debe de faltarle madurez. Y muchas veces en nosotros, cuando tratamos de dar fruto, esos frutos aún no están maduros y por eso se pueden confundir con cizaña. Olvidemos, hermanos, cuando muchas veces se dice, pues es que la parábola del trigo y la cizaña se refiere a cuando hasta en la Santa Iglesia hay personas buenas y personas malas. Olvidémonos de eso. No nos interesa lo que suceda con los demás, no nos interesa lo que suceda con los otros terrenos. Enfoquémonos en nuestro propio terreno, empecemos por nosotros, no por los otros. De eso ya se encargarán los ángeles, que son los segadores. Todavía no llega la época de la siega, es decir, la época de cortar. Jesús se lo dijo muy claro a los apóstoles, no, todavía no corten, no se trata de cortar todavía, eso se encargarán los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles.
Los que vendrán y ya en el momento del día del juicio, pues elegirán cuáles dieron fruto y cuáles se van para la hoguera. Entonces, veamos cuáles son nuestros frutos. Dentro de nosotros, ¿qué es trigo y qué es cizaña? Y para ello, es importante que tengamos claro que de todas nuestras acciones, todas aquellas que nos dejan paz son trigo. Y todas aquellas que nos dejan un sentimiento de inquietud, un sentimiento de duda, un sentimiento de no saber si lo que hicimos realmente fue lo correcto, eso es cizaña. Bien, entonces allí es donde nosotros tenemos que pensar, ok, no puedo cortar la cizaña porque desafortunadamente ya lo hice, ahí está. Pero lo que sí puedo hacer es evitar que esa cizaña crezca y dejar que el trigo en nosotros, es decir, los buenos frutos, aumenten. ¿Cómo es también fácil identificar la cizaña que hay en nosotros? Bueno, cuando comparamos nuestras actitudes, nuestras acciones con vicios, con situaciones de pecado. Es decir, si tengo actitudes de, por ejemplo, puedo tratar de hacer el bien y lo puedo identificar como trigo, pero si ese bien es una obra buena que parece mala, entonces es una obra no madura. O si ese bien que hago es para ensalzarme, para ensoberbecerme, para mírenme lo bien que hago, entonces eso no es un trigo maduro, sino más bien puede hasta que ni sea trigo inmaduro, puede que sea cizaña. Pero ¿cuál fue la clave? Ensoberbecerse. Cuando un fruto o una actitud que llevamos a cabo responde a actitudes de soberbia, de avaricia, de lujuria, de ira, de gula, de envidia o hasta de pereza, entonces claramente eso es cizaña. Claramente eso es cizaña. No nos toca a nosotros cortarlo, pero sí nos toca detenerlo. ¿Cómo lo vamos a detener? Primero, bueno, hermanos, les invito a que en este momento identifiquemos qué cosas de las que hemos estado llevando a cabo en esta semana han respondido a cualquiera de esas 7 actitudes pecaminosas y que además responden a los 7 pecados capitales. Y si hemos caído en alguna de ellas, es decir, he tratado de hacer el bien pero para que me lo aplaudan, entonces es porque soy soberbio. Si he tratado de, por ejemplo, ayudar a la iglesia con mi limosna, pero lo hago para que después tenga yo una retribución, entonces estoy cayendo en la avaricia. Si voy a hacer un servicio a mi parroquia, pero me arreglo sobremanera y trato de ser llamativo, entonces estoy cayendo en una situación lujuriosa. Si cada vez que voy a servir corrijo a los hermanos y estoy viendo qué cosas están haciendo mal, pero lo hago de una manera poco caritativa y me enojo, entonces estoy cayendo en la ira. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a tomar en cuenta todas esas actitudes que hemos tomado en esta semana. Te invito a que hagas un momento de reflexión y las anotes para que no se te olviden. Y de esta manera te acerques al sacramento de la reconciliación, es decir, a la confesión, para que ante nuestro Señor Jesucristo, en la persona del sacerdote, expongas tu cizaña. Y le digas, Dios mío, mira, esta es mi cizaña. Esto es todo aquel trigo que no ha madurado, lo pongo en tus manos, perdóname por mantenerlo allí y ayúdame a que crezca el trigo en mí, a que maduren esas buenas obras. ¿Cómo? Con la práctica de las virtudes, que son justamente lo contrario a todas aquellas situaciones pecaminosas. Esa es la clave de cada evangelio semanal, el que podamos identificar todas aquellas situaciones que Jesús nos está poniendo como focos rojos para que así nosotros podamos tratar de dar vida durante la semana
y así en todo aquello que hayamos fallado, exponerlo ante nuestro Señor justamente a medio camino, justamente a mitad de la semana, a través del sacramento de la reconciliación, hacer una buena confesión, un buen examen de conciencia. Una vez confesados, ahora sí, tratar de cerrar la semana en gracia de Dios para la comunión del próximo domingo. Así es que, pues mis queridos hermanos, con esto hemos repasado esa parábola del trigo y la cizaña. Recordemos, es importante identificar la cizaña, pero para que no crezca, sino más bien para que lo que aumente sea el trigo en nuestras vidas. Así es que para ello, hermanos, vamos a cerrar esta reflexión, esta invitación a la autoevaluación, al discernimiento, con la oración final que la liturgia de las horas nos propuso para ese domingo 16 que ya pasó, y con el que así nos ponemos entonces en manos del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe. Para ello, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira con misericordia a estos hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, y vayamos a hacer vida lo que en la misa del Santo Domingo hemos escuchado. Que tengamos todos excelente semana, hermanos, y hacer el examen de conciencia, y pues que el Señor nos dé su paz. Muchas gracias.